we put the cell phones in here so they don't interrupt the Holy Spirit. Mine is turned off. Bueno, veo. Vamos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Lo tenemos? We have it? Good. Se lee la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo dice: Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Estamos leyendo de la Reina Valera 1960. Y dése cuenta, como dice el título en la Biblia, dice: apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. El versículo 8 dice: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, se encuentra que hay una coma, como león rugiente, coma, anda alrededor buscando a quien devorar. Se pueden sentar. Y por tema le puse apacentar la grey de Dios. Y una pequeña introducción, hermanos. Usted sabe, hace como 2 semanas atrás yo tuve un sueño. Se lo conté a la hermana Carmen. Tuve un sueño donde veía muchas damas, jóvenes. Y en el sueño vi una dama con una cola atrás. Wow. Ellos todos iban subiendo una montaña, todos, pero mucha gente, Mr. Red. Ellos iban subiendo una montaña, todos. Cuando llegaron a la punta de la montaña y miraban hacia abajo, había una línea de fuego. Eran personas que nosotros conocemos de otras congregaciones y de aquí también. Y de aquí también. El corazón me está palpitando. Y da lástima. Por eso que digo, apacentar la grey de Dios. De la grey de Dios. Recuérdense, el mensaje no tiene nombre de nadie, pero si el zapato te sirve, el mensaje es para ti. Y los que me ven por las redes sociales también, lo mismo. Y sé que van a haber muchos que lo van a ver y no van a dar agrado, pero aquí tengo que agradarles a Dios. Amén. A Él que tengo que agradar. Hermanos, lamentablemente no habían pasado el tiempo necesario cuando muchos líderes de esa congregación, de aquí, cayeron en pecados. Jóvenes, hombres, mujeres también cayeron. Y en ellos también unos cuantos copastores que yo conozco cayeron. Por eso que usted ve que la palabra dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en un cristiano? Hay muchos sitios que no hablan de pecado. El jueves estamos aquí, 21 días de ayuno, y el jueves salía para afuera y le decía a una hermana: tengo que preparar esto porque Dios me ha puesto en el corazón sobre el pecado. El
pecado ensucia el alma, domina la mente, deshonra al Señor, deprime el corazón, enferma el cuerpo, degenera el espíritu y destruye el testimonio suyo. Hermano, y todo esto tuvo su origen en la tierra, donde cuando Adán y Eva comieron del fruto del cual el mundo y de inmediato trajo su consecuencia. Dios dijo: no comeréis. Y a partir de ese momento el pecado entró en el mundo. Y ahora tenemos consecuencias. Hermano, la muerte espiritual y la muerte física fueron echados del huerto del Edén, y más adelante en la historia de Adán y Eva murieron. Todos los hombres somos culpables de haber pecado contra Dios. Miren, aún a los creyentes pecamos contra Dios cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Hermano, por eso Jesús siempre enseñaba a sus discípulos a que permanecieran en oración, siempre en oración. En oración. Mateo 26 versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Escuchen bien: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pecamos, desobedecemos, hablamos mentira, le ponemos excusa a Dios, etc. Hermanos, y la pregunta es: ¿y qué hago? ¿Qué hago? He pecado, ¿qué hago? Bueno, si usted, amado, es un creyente, entonces confiese su pecado. Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. No lo encubra, confesémoslo y apartémonos del pecado. Eso se llama arrepentimiento y cambiar mi moda de ser. Hay muchas personas que se arrepienten, pero vuelven a hacer las cosas y lo hacen y lo hacen y lo hacen. Hermanos, en el día de hoy quiero hablarle acerca de la relación al pecado. El pecado es egoísta. Mira, hermanos, lo principal del amor, el amor divino, es dar. Es decir, darme a mí mismo y todo lo que poseo al objeto de mi amor, que es mi ser amado. Si yo amo a mi esposa, yo no solo no voy a hacer cualquier esfuerzo, voy a hacer más allá. También voy a darme a mí mismo y todo lo que es mío a ella, porque ella es mi amor. Y amor es dar, no recibir. Filipenses capítulo 2 versículo 4 te dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, el pecado es exactamente lo contrario. Es conseguir algo para mí sin considerar el costo o la mentira que yo hablé y el daño que le hago a mi esposa. Lo mismo es verdad con mi prójimo. Y por supuesto en relación a Dios. Hermanos, cuando amamos a Dios, haremos todo lo que Él dice sin vacilar, sin batallar, sin ponerle excusa, sin cuestionarlo. Porque Él me ama. Él me ama. Él lo dijo. Él me ama.
¿Usted cree que yo no voy a alabar a Dios cada momento que yo tengo? Le he hablado mucho a ustedes cuando Él me sanó mi ojo derecho. Amén. Que lo Da estaba, testimonio. que lo estaba perdiendo. Sanó a mi esposa de cáncer ¿Quieren creer? y no quieren creer. ¿Quieren creer? ¿Cómo usted no cree que yo le voy a ser fiel a Dios? Mi esposa me decía esta mañana, te bañaste, te mojaste, te fuiste para afuera con el frío. La garganta la tengo un poco, por eso no es nada. Pasó. ¿Usted no cree que toda esa gente que han venido, silla de rueda, bastón, andadores, que aquí han sido sanados, cómo usted no cree que usted le va a adorar a Dios? Si Él nos ama, y Él ha dado tanto por ti y por mí, llevó nuestro pecado a la cruz. Yo lo hago. Mire esto. Jamás se ha cometido un pecado que no sea la elección de sí mismo en lugar de preferir a Dios. Y en Mateo 4, versículo del 1 al 11, como es largo, ustedes pueden leer en su casa. Ahí cuando usted lee esto, se va a dar cuenta la realidad. Mateo, para los que cogen nota, capítulo 4, versículo 1, all the way down to verse 11. Léanlo suave. Capítulo 4. Léanlo suave. Cuando usted lee esos versículos del 1 al 11, vemos que cada apelación que Satanás le hizo al Señor en el desierto fue una apelación a sí mismo. Es decir, su propia personalidad. Aquí vemos primero que la satisfacción de sí mismo o satisfacer su cuerpo natural. ¿Por qué? Porque el Señor tenía hambre. El Señor tenía hambre. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Mira lo que dice Mateo 4, versículo de 2 al 4. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijos de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre. ¿Usted ve? Satanás apeló su necesidad. Hermanos, así que no nos sorprendamos entonces cuando el pecado apele a nuestra necesidad. Hermanos, muchas veces pecamos porque estamos enfocados en nosotros mismos y no en Dios. Y por eso cuando pecamos, en lugar de reconocer que fallamos, justificamos la falla. Y el querer encubrir el pecado nos lleva a decir y hacer locuras. Por ejemplo, el rey David, lo leen en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 26, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Versículo 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, David se acostó con la mujer de Urías, su siervo, y la mujer quedó embarazada. Al conocer la noticia, David, queriendo encubrir su pecado, mandó a buscar a Urías para darle de baja por unos días y que éste fuera a su casa y durmiera con su mujer, y así luego decir que el embarazo era de Urías. A David le salió mal el plan y luego consideró otro que tampoco salió bien. Hermanos, Urías
era un hombre fiel al servicio de David, quien al ver que sus planes no habían funcionado y con el temor de ser descubierto, mandó a matar a Urías en el campo de batalla. Y así lo leemos en los versos 26 y 27, que se lo leí ahora mismo en 2 de Samuel. Hermanos, lo que David había olvidado, o por lo menos trató de ignorar, fue que Dios ya lo había visto. Y como Dios ya lo había visto, eso pasa mucho en la vida real que estamos. A veces estamos casados, le ponemos excusa a la esposa, llegamos tarde, no sabemos dónde estamos, nos textean, me dirá que contestar, y cuando llegamos a las casas le metemos mentira. Eso Dios no ve. Y eso Dios lo ve. No, eso todito. Todo Dios lo ve. No tanto para el hombre, pero la mujer es igual. La mujer es igual. Y Dios ve todo. Usted no puede ir a la iglesia y servir a Dios y se acostar con una mujer. Está en pecado. Oh, wow. Lea la Biblia. Se tiene que arrepentir. Porque Dios lo ve. Después comienzan a salir las cosas malas y dicen, ¿por qué me está saliendo ¿Por qué esto? Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Y le echan la culpa a Dios. Dios no es culpable de nada. Dios sigue siendo Dios. Él sigue sentado en el trono y Él sigue siendo bueno. Los malos somos nosotros, que pecamos, conociendo a Dios, correteamos, hablamos lenguas, correteamos. Voy a coger a Mayra de ejemplo. Mayra viene en una salmita y va a cantar. Yo vine a otra iglesia, le hice ojo bonito, ella me hizo ojo bonito. Después que se terminó esto, ya nos cambiamos de teléfono. Así que está la sociedad. Y así invito en los trabajos. Y en los trabajos. Y en los trabajos muchos. Están pasando muchas cosas. Y Dios lo ve todo. Y lo que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Hermanos, David, en lugar de reconocer su pecado y pedir perdón, trató desesperadamente de encubrir su pecado, y al hacerlo lo llevó a pecar y pecar y pecar. Mira, hermano, David miró, yo miré a Mayra, luego codició, luego adulteró, Wow. luego planificó, en su corazón engañado, y finalmente cometió un crimen y mandó a matar a uno de sus mejores hombres de batalla. Mira todo lo que él hizo. El pecado. Hermanos, tengamos cuidado con el pecado. Es más, hermanos, Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo a cambio de adoración. Mateo 4, 8 al 11, mira cómo dice, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, Satanás le ofreció al Señor una exaltación de sí mismo, ofreciéndole no uno, sino todos los reinos del mundo. Pero qué bendición que el Señor, como podía esperarse, y rechazó la oferta y le dio una bofetada con su respuesta. ¿Usted sabe qué? Que el Señor no hubiese ido
a la cruz y firmaba ese contrato con el príncipe de este mundo. Si Él llega a firmar el contrato con el príncipe de este mundo, Él no llega a la cruz. No llega. Hermano, el pecado nos va a ofrecer las estrellas. El pecado nos va a ofrecer placeres. Nos va a ofrecer deleites. Nos va a ofrecer lujos. Nos van a ofrecer carros nuevos. Nos van a ofrecer casas nuevas. Nos van a ofrecer plata y todo el oro preciado de este mundo a cambio de algo cuyo valor es incalculable. Todo eso te ofrece. Y otra vez la palabra dice: mi pueblo parece por falta de conocimiento. No te pongas así que te voy a comprar un carro ya mismo. Y te compro un Toyota Camry a ti y una Siena del 2024. Y me meto en lío. El pecado. Y a lo último no puedo mantener ni una ni la otra contenta. El pecado. Satanás le dijo: te doy si me das. Te doy los reinos si postrado me adoras. Hermano, escúcheme bien. Es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Una vez más. Es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. No consientas al pecado y huya de él. ¿Por qué? Por tu familia, tus hijos, tu esposa, el esposo, por tu vida. Huye del pecado. Hermano, el pecado trae dolor, trae sufrimiento, rompe nuestras vidas. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado me aleja de la voluntad de Dios. El pecado tiene un castigo eterno lejos de Dios. Por esa razón no elegimos pecar, elijamos a Dios. Obedezcamos a Dios y no obedezcamos al hombre y a falsos profetas, a falsos maestros. No sean engañados. Hermanos, fuimos salvos mediante la gracia del Señor. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, por lo tanto, vamos a despojarnos de todos nuestros pecados y dediquémonos nuestras vidas a Dios. Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. En Él nada es imposible. Tus luchas son sus luchas. Y Él te ha dado la victoria en la cruz. Eres libre del pecado. Ora y lee la palabra de Dios. En ello encontrarás las herramientas necesarias para vencer. Si usted lee la palabra y se mantiene firme en la palabra, usted va a vencer. Pero hay que mantenerse firme en su palabra. No solamente, hoy voy a la iglesia por una necesidad y ya no viene más. Dios ve todo. Y en conclusión, hermanos, el Señor Jesucristo nos ha dado el mejor de los ejemplos en cuanto a lo que debemos hacer en relación al pecado. Escuchen bien. Él eligió obedecer y hacer la voluntad del Padre. Recuerde que el pecado es egoísta. Quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos y no en otros, y mucho menos en Dios. Te pone muchos obstáculos para que tú no vayas a la iglesia. Eso es el trabajo de Él. El pecado nos ofrece todos los placeres y los deleites temporales a cambio de mucho. Y nosotros nos dejamos llevar. Recuérdense, looks don't pay the bills. Looks don't pay the bills. La belleza no paga los biles. Hermano, si usted es un creyente, abandone el pecado de una vez. Ponga su casa en orden. Huya de él. Cuide su salvación. Y no le obedezca más
No trate de ocultarlo. Es mejor si lo confiesas ahora. Es mejor que tú cuides tu salvación. Haz lo que tienes que hacer. Dios no te va a dejar. No comentamos el error de David. Confesemos nuestros pecados. Él es fiel, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Vámonos a poner de pies. El trabajo de los pastores es apacentar el grey de Dios. Si usted que me está viendo por las redes sociales, todos ustedes allá, si no conoce al Señor en estos momentos, hago una oración bien fácil. Señor, sé que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, apunta mi nombre en el libro de la vida y te prometo seguirte para el resto de mi vida. Si usted hizo esa oración, reconcíliese con el Señor, busque del Señor. Recuérdese, ahí donde usted está en su casa, tú que me estás viendo ahora mismo, estás pensando, estás peleando, estás llorando. Sí, tú misma, del pelo negro, ahí donde tú estás. Levanta la mano y ora al Señor, que te perdone. Busca una iglesia que te prediquen las palabras como está escrita. Que no les pongan ni les quiten, sino como está. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muy good. Hacemos 3 llamados.